Ok, buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por estar en la clase de programación orientada a objetos. Les saluda Raúl Castillo. Vamos a continuar con nuestra clase. Venimos de un parcial, pues tus notas están ahí ya publicadas en el, ¿cómo se llama? En el portal. Espero pues que puedan visualizarlas. Es importante, pues ya estamos en la recta final básicamente de esta asignatura. Así que vamos a continuar un poco trabajando o introduciéndonos un poco en lo que es Django, en lo que resta del ciclo, a ver hasta dónde avanzamos. En verdad que es un framework hay bastante que aprender, hay bastante cosas. Lógicamente este no es un curso en el cual vamos a terminar de ver todo eso, sino más bien poner en práctica ciertos conocimientos que aprendimos en comandos básicos de Python, pero que también de alguna manera vimos algunos aspectos relativos con el diseño de formularios a través de HTML, pero aquí vamos a trabajar un poco la parte relativa a lo que son las vistas, básicamente, y luego pues ir avanzando ahí con las rutas para que podamos entender un poco cómo es que funciona Django. Ya habíamos hecho algunos, nada más la instalación de todo esto, de un proyecto a nivel en un entorno virtual. Ahora pues vamos a hacerlo de manera local para que vean la diferencia y bueno, hasta cierto punto se siente más fácil trabajar con esto. En tal sentido, vamos a proceder a eso. Si hay alguna consulta que puedan hacerla o abran su micrófono, pues sí, y me la pueden hacer, no hay ningún inconveniente con eso. Entonces, vamos a hablar y por supuesto, algo que solicitarles siempre que si tienen su computadora pues a la mano, pues eh, es recomendable pues que vayan haciendo la práctica para que de esa manera pues tengamos un mejor, una mejor experiencia en relación a la clase y a la práctica que se va haciendo de antemano. Ok, vamos a empezar entonces compartiendo nuestra pantalla para que tengan acceso a la presentación y luego ir haciendo la parte relativa a lo que es nuestro proyecto. Ok. Básicamente, habíamos estado hablando un poco sobre eso de la programación orientada a objetos con Django. Pues ahora vamos a crear un proyecto en un entorno local. En un entorno local quiere decir que no vamos a utilizar el environment, es decir, la parte del env, del INV que estuvimos haciendo en la práctica anterior. Eso es para que veamos. Recordando pues que la diferencia entre utilizar un entorno virtual y un entorno local es que a través de un entorno virtual nosotros podemos instalar diferentes versiones de Django en nuestro entorno virtual, pero en el entorno local pues básicamente podemos trabajar con única versión de Django, pero esto afecta, por así decirlo, o directamente trabajamos eh, con la parte que tiene que ver con el traductor, con la parte como les dijera, no es el compilador, sino que la parte del editor directamente de Python a través de esas aplicaciones. Entonces, vamos para ello. Ok, los pasos los voy a ir dando y los voy a ir haciendo para que veamos cómo es que vamos a ir trabajando. Lo primero que tenemos que hacer es básicamente pues, crear una carpeta, ya sea en el escritorio, en el raíz de su servidor o de su computadora, no importa donde lo podamos hacer de tal manera que se nos sea fácil pues acceder a él. No hay ninguna diferencia en que usted lo haga en el escritorio o que lo haga en el C. Normalmente yo lo estoy trabajando en el disco raíz, en el raíz de mi computadora y pues ese sería como el primer paso. Luego
de ese paso, pues nosotros vamos a ir a esa ruta que tenemos ahí del directorio que nosotros hemos creado. Entonces, puede darse lo siguiente, vean. Vamos a ir acá, vamos a crear, por ejemplo, acá en el raíz, una carpeta, le vamos a poner clase. Ustedes pónganle proyectos Django. Por ejemplo, en la presentación está una recomendación, yo le he puesto así, acá, C, proyectos Django. Entonces, ustedes pueden llamarlo así también. Yo para efectos de, le voy a poner nada más clase de ahora, ¿verdad? Para que vayamos viendo cómo es que funciona. Entonces, yo le puse clase PO, aquí está. Esta es la carpeta que yo he creado y pues básicamente acá nosotros lo que vamos a hacer es, sabemos que está en el C, pero igual si la tuviera en el escritorio pues yo la puedo crear y le puedo poner clase OO y esto estando acá en el explorador de Windows, entonces yo puedo mapear la ruta acá, vean, y entonces me dice que está en user, todo esto. Entonces esto básicamente yo lo puedo copiar acá y lo tengo ya en el portapapeles y pues básicamente ejecuto mi CMD, que acordémonos que el CMD pues nada más esto, pero también si nosotros queremos trabajar con el CMD a nivel de administrador, pues simplemente en la lupa ponemos CMD y nos sale todo lo que tiene que ver el símbolo del sistema y entonces lo podemos ejecutar como administrador. Entonces no van a ver ninguna diferencia, nada más que acá el administrador pues directamente cae sobre Windows System 32 y si lo hacemos de manera normal, pues la consola pues va directamente al raíz del usuario que lo está trabajando, es decir, única y exclusivamente en el directorio user, que en mi caso, o el nombre de la computadora que ustedes tengan. Ok, entonces voy a trabajarlo en modo administrador. Aquí le digo ejecutar como administrador y lo primero que vamos a hacer es poner C, y aquí pongo, perdón, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es CD y acá vamos a poner la ruta que he copiado. Esa si yo lo quiero hacer en el escritorio, vean, entonces automáticamente me hace esto, ¿ok? Si yo lo hago desde la parte de donde tenía la otra ruta, pues sería CD, C, la parte que sería clase PO, ¿ok? Y entonces ya tengo esa parte ahí, vean, que es básicamente la carpeta que yo he creado acá en mi disco duro, ¿ok? ¿Dónde está? Esta. Entonces, básicamente, ese es el primer paso, que es lo que dice la presentación acá. Creamos esa carpeta y aquí tenemos nuestra carpeta. Acá están los pasos a seguir. Con el paso número 3, pues vamos a hacer una instalación de Django dentro de lo que es nuestro proyecto, nuestra carpeta de proyectos, que en este caso está vacía, y lo vamos a hacer con la instrucción con el comando pip, que ya se instala automáticamente cuando nosotros instalamos la versión de Python. Recuerden que yo en las clases anteriores instalé Python y yo en mi caso, por ejemplo, le puse que está en Python 390. Aquí está mi Python. Sí, no sé si alguien quería decir algo. ¿No? Ok. Entonces, les mencionaba de que mi Python estaba instalado acá en el C, Python 390. Yo le puse 390 porque ya tenía una instalación de 39. Entonces, no hay ningún problema. Aquí lo importante es que visualicemos este archivo, vean, que se llama Python, python.exe. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Bueno, lo que sucede es que acá en la lupa vamos a hacer esto, vean.
vamos a ver la parte de editar las variables de entorno del sistema. En la lupa solo pueden poner entorno. Y aquí les van a salir esto. Entonces, vamos a ir a editar las variables de entorno del sistema. Esto por la siguiente razón. Si ustedes ven por acá, si nosotros damos a editar en eso, aquí aparece Python, vean. Puede ser, si ustedes no la tienen, la verifican, que muchas veces, voy a modificar eso y le voy a poner esto, nada más solo para que el sistema genere como un cierto error. Por ejemplo, si yo pretendo instalar mi Django acá, entonces voy a hacer Django install, pip install, y le voy a poner Django. Entonces, como la variable de entorno ya estaba funcionando cuando inicié la máquina, no tendría que darme o no un problema. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando nosotros nos da un problema que dice comando o no se encuentra o algo así, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que ir a configurar la parte de nuestro entorno de Python. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos por ejemplo, aquí nos va a dar toda la información relativa a eso. Entonces, muchas veces, cuando nosotros estamos acá en la variable de entorno y nos da un error que nos dice, por ejemplo, el comando no es reconocido, nos puede decir también que ese no es un comando. Ahí en la ventana de DOS nos va a dar eso, ahí en el CMD. Entonces, cuando sea así, simple y sencillamente vamos a crear la variable de entorno, acá donde dice esta, que dice path, esta. Y le vamos a decir, por ejemplo, nueva, en caso que no la tengan. En nuevo lo que van a poner es que van a examinar, digamos, el directorio y vamos a ir a hacer esto, ¿eh? Nueva, y acá si nosotros le decimos examinar directorio, vamos a ir a buscar esta parte de acá, donde dice Python 39, esto, y básicamente nosotros pues le podemos asignar un nombre, por ejemplo, Python, y acá, dentro de esto, lo importante sería que dentro de Python 39, dentro de esta, nosotros vayamos a seleccionar este archivo, ¿vean? Entonces quedaría más o menos así. Entonces nosotros le damos a aceptar y él automáticamente agregó acá esta. Entonces, pero si ustedes ven, esto se creó aquí, vean. No sé si ven la otra línea que se ha creado. ¿Ya? Entonces, esto si lo hacen así, nos puede dar también un problema. Normalmente cuando nosotros instalamos Python, le dijimos que creara las variables de entorno path. Yo ahorita solo lo estoy haciendo por cuestiones de que si a alguien le puede dar un problema. Si le da un problema de esa índole, recuérdense que lo que tienen que hacer es modificar este path. Le dan doble clic y aquí están todas las variables de entorno que tiene mi sistema. Entonces le puedo dar nuevo y aquí en nuevo, por ejemplo, yo le voy a dar examinar y vamos a hacer esto. Una nueva variable de entorno y acá nosotros podemos copiar esta parte o examinamos el equipo. Vamos hasta la parte de donde está Python. Lo importante acá es saber dónde tenemos instalado nuestro Python. Y acá, recordémonos que él tiene el archivo que se llama python.exe. Y una vez lo tenemos, simplemente le damos aceptar y listo. Yo acá no lo voy a hacer porque ya la tenía aquí en la parte ¿cómo se llama? Del path, esta.
aquí. Solamente le voy a quitar los pasos que le puse, esto. Entonces me quedaría de esta manera, Python, así. Entonces, básicamente acá pues tenemos ya nuestras variables configuradas. Eso es en el caso de que nos dé un problema. Eso se los estoy poniendo ahí para que nosotros tengamos, como les dijera, estar seguros que si nos da un error, pues podemos ir a configurar esa parte. Entonces dijimos cd, c dos puntos, yo le puse clase PO, ustedes le van a poner proyectos de Django, ¿ok? Y luego acá vamos a hacer un pit y aquí le ponemos install Django, ¿ok? Entonces si nosotros acá vamos a la parte de como les dijera, de ver la carpeta que nosotros hemos creado que se llama clase PO, debería acá, vean esta parte. Esto. Dice que... ok. Esta parte no me la está agarrando, ¿eh? Mi variable de entorno. Yo esta parte he tenido algunas dificultades porque yo aquí manejo otro sistema que ocupa el puerto 8000, que es el que utiliza esta parte de acá. Entonces, cuando nosotros, y además de eso, yo en la parte de esta noche hice la instalación ¿está? De esto, vamos a ver. Vamos a ver acá. No sé si alguien lo está haciendo. Sí, a mí se me salió. Va, ok. Sí, sí, es que les tiene que salir yo porque les digo que hice una configuración y debería de crearles nada más. No hace absolutamente nada. Solamente dice que termina la instalación de Django, que básicamente es esto que tenemos acá. Debería de aparecerles esto, ¿ok? Django y todo lo demás y les va a quedar ahí la carpeta esta que hicimos ahí, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver si lo hacemos acá dentro de la otra carpeta, a ver si aquí. Vamos a ver un fit. From Django 2004. Creo que porque yo lo hice la instalación ahí. Entonces ya debería de estar funcionando. Vamos a seguir con el otro paso. Entonces, básicamente esto lo único que hace es crear esto. Nada más, perdón. Ustedes lo que van a ver nada más esta parte de acá. Ok. Vamos al siguiente paso. Si todo está bien, deberían de tener esta información acá. Ahora, ahí está lo de las variables de entorno. En el caso de que tengan un problema, ustedes ahí pueden ver esta variable de entorno es el path que vimos ahí, cómo es que debe de quedar, Python 390 y todo eso, ¿ok? Vamos a ver. Ahora, nuestro primer proyecto lo vamos a crear con esta instrucción que es Django admin y todo la parte que está. El Start Project
es algo que nosotros lo vamos a utilizar para iniciar un proyecto. Entonces, si ustedes ven, solo instalan Django y con la instrucción de Django-medio admin, ese es el comando luego, la parte del parámetro start project nos va a crear un proyecto donde el nombre que nosotros le pongamos va a ser el que nosotros seleccionemos. En este caso le hemos puesto proyecto 1, ¿ok? Entonces, vamos a ir a nuestra ventana de comandos y vamos a digitar la instrucción que tiene que ver con Django admin, esta parte de acá, el start, la parte de el start project, aquí le ponemos proyecto 1, ¿ok? Ahora bien, si nosotros todo nos ha salido bien, debería de estar así, esto, ¿sí? ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa? Que si nosotros vamos acá, vean, en el escritorio, ya tengo creado esto. Eso no lo teníamos. Lo mismo pasaría si yo lo hago acá en el 7, donde está clase esto. Pero como yo me pasé al directorio de mi escritorio, acá lo que nos estaba diciendo es que esta parte ya está instalado, entonces ya la variable de entorno me reconoce que Django ya lo instalé yo en este equipo. Entonces no necesito estar instalando Django así como en el entorno virtual, sino que una vez lo instalo, ya lo puedo utilizar en cualquier otro proyecto, porque a través de los diferentes comandos que nosotros vamos a hacer o vamos a crear nuestros proyectos. Entonces, si ustedes ven, cuando nosotros hicimos esto de acá, ¿ok? Cuando nosotros ejecutamos esto, él creó una carpeta. Esa carpeta que creó acá dentro de mi carpeta clase PO se llama proyecto 1. Este proyecto 1 es esto, es este nombre, ¿ok? Y dentro, si nosotros damos acá un dir de esto, aquí vamos a ver que él automáticamente creó una carpeta que se llama proyecto 1, pero al mismo tiempo creó otra subcarpeta que se llama proyecto 1 y creó un archivo que se llama manage.py. Ese archivo es sumamente importante. Y dentro de la otra subcarpeta proyecto creó los 4 o 5 archivos necesarios que necesita Django, que son, digamos, clases de la biblioteca de Django que se han creado para que nosotros podamos trabajar acá a través del sharing, a través de las URL. Ya vamos a explicar esto, aunque esto incluso le salió en el parcial, ¿verdad? Entonces, más o menos ya lo habíamos explicado para qué nos sirven. Ok, ahora, ya tenemos esa parte acá. Básicamente aquí, cuando nosotros ejecutamos este comando, no nos dice absolutamente nada. Simple y sencillamente queda así la pantalla. Ok. Y ahí está la explicación de lo que nosotros estábamos viendo por ahí sobre la carpeta que crea y la subcarpeta proyectos. Entonces, ahora bien, si nosotros queremos accesar a ese proyecto que hemos creado, pues básicamente nosotros acá, voy a quitar esta presentación para que no se confunda. Mira, así, voy a poner así. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber las funciones, y esto es algo que va a quedar como de tarea, acá, nosotros si quiero poner help, por ejemplo, no, perdón, manage.py, y yo le digo help, me dice que no se reconoce un comando interno. Este mensaje le puede dar cuando no tenemos la variable de entorno. En este caso, ese no es el problema. El problema es que si ustedes se fijan, yo estoy dentro del directorio clase y manage no existe acá. ¿Dónde existe? Existe en CD proyecto 1. Ahora sí, si yo ejecuto el manage.py, entonces ahí voy a tener
y le pongo help de ayuda, entonces vean, aquí tengo una gran cantidad de comandos que nosotros podemos utilizar dentro de lo que es, con lo que es este comando de manage.py. Entonces, si ustedes ven, este mismo está por acá, vean. Aquí está la parte del Start Project que acabamos de utilizar. Está también el Startup que lo ocupamos en la clase anterior. Y hay otros que tienen que ver, como por ejemplo el que vamos a utilizar a continuación es la parte del Migrate. Este del Migrate lo que hace es dejarnos listo como la base de datos que viene, que se instala, que en este caso por default es SQLite. Entonces, básicamente, más adelantito, si nos queda el espacio, vamos a ver cómo trabajar con ella. Pero actualmente, la tarea que van a tener para que la anoten por ahí es investigar las funciones que hacen estos comandos de acá. Las funciones. Ya vimos eso, qué es lo que hace. Start Project lo utilizamos para crear un nuevo proyecto. Startup se crea cuando nosotros vamos a crear una aplicación dentro de un proyecto en la parte de Django. Migrate lo vamos a utilizar para configurar nuestra base de datos y así existen estos otros que ustedes simplemente van a hacer una tablita donde van a poner el comando, por ejemplo, check, y a la par van a poner qué es lo que hace cada uno de ellos. Eso es para que vayamos teniendo conciencia de qué es lo que hacen estos comandos. Igual pueden verificar los que aparecen ahí, porque si ustedes ven, aquí está también Run Server. El Run Server es el que nosotros ya hemos utilizado para probar nuestra primera bienvenidos estudiantes que hicimos. Igual esta parte de acá. Está la parte del Chain Password y lo otro. ¿Estamos claros con esa actividad? Sí, sí, licenciado. Okay. Sí, sí, licenciado. Ok, entonces aquí le va diciendo qué es lo que tenemos que hacer para eso. Cuando ya hemos visto el archivo esto, cuando ya hemos instalado, entonces aquí nos va diciendo que pongamos cd, proyecto 1 y manage.py. Y aquí está en amarillo, aquí se lo he ido poniendo en amarillo para que veamos los comandos que van a ir ejecutando. Y esto que vemos acá está la parte que acabo de explicar. Y estas flechas pues indican, por ejemplo, acá el Start Project que lo acabamos de utilizar para que tengamos, para que veamos cómo que funciona esta parte. Ok. Ahora bien, nuestra base de datos, en este caso que es SQLite 3, el SQLite 3, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que simple y sencillamente con el comando Python, y si ustedes ven, manage.py es lo que es migrate. Si vamos acá, lo vamos a encontrar que está aquí, vean, migrate. Aquí está migrate. Y lo único que vamos a poner es que le vamos a agregar la palabra Python antes, dentro de nuestro proyecto acá, vean. Entonces, vamos a ir acá a la ventana de comandos. A la ventana de comandos. Y acá, dentro de esto, nosotros vamos a digitar lo que es la palabra Python. Ah, ojo, acá si ustedes ven, dentro de proyectos solamente está manage.py y estos archivos. Cuando nosotros hagamos esta parte del Python, manage.py y le ponemos migrate, esperemos ahí que se ejecute ese comando y vemos lo que sucede. Entonces ahí nos dice que se está haciendo la aplicación de configuración de nuestra base y si todo está bien, pues vamos a tener todo ok. ¿Y eso qué indica? Bueno, que nuestro proyecto está como listo, por así decirlo, con una base de datos configurada, pero que en este momento no vamos a hacer uso de ella. En este momento nosotros solo vamos a crear como una vista. Ok, entonces, si todo ha ido bien, deberíamos de tener esta parte acá. Si ustedes ven, tenemos un archivo
que él creó automáticamente en con esa instrucción que pusimos. Ustedes ven, aquí está. Y ya estamos, como por decirles así, como les dijera, listo. Ahora, nosotros acá, esto ya lo hemos visto como antes. Por ejemplo, si nosotros queremos ver que si el proyecto funciona, pues básicamente siempre vamos a utilizar la misma instrucción, nada más que cambia la última. Por ejemplo, tenemos acá el Python manISP, pero acá le vamos a poner un run server. Entonces, run server lo que hace es que habilita, acá tenemos nosotros esta dirección con el puerto 8000. Si nosotros vamos a nuestro navegador, por ejemplo acá, y ponemos un 127, eso por ejemplo, debería de estar lo que vimos la otra vez, que era la parte del Django. Entonces, así nosotros vamos a ir viendo cómo va funcionando esto. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hablar un poco sobre el modelo que trabaja Django, y de esa manera pues vamos ¿cómo decirles? A crear nuestra primera vista, ¿ok? Ok, Lick. Ok. Ok, Lick. Veamos. Listo. Solo estoy esperando que termine de cargar esta parte porque ya no. Vamos a ver. Aquí lo terminó de cargar ya. No lo había cargado. Entonces, si ustedes ven, si son curiosos, en la ventana de comandos, cuando vean esto, que está así, de esta manera, si ustedes se fijan que hay un punto donde dice Equip the server with the control brick, esta parte de acá. Todos los comandos que se están haciendo acá están indicando que el servidor entró en funcionamiento a partir de esta hora, ¿ok? Entonces, es muy importante que no perdamos de vista esto. Significa que está funcionando. Si nosotros queremos parar el servidor, lo hacíamos con control y la letra C. Acá, control C. Ahí está. Control C y ahí se dispara esa parte. Parece que está medio lento esta cosa ahorita. Ok, veamos. Habíamos hablado en la clase anterior un poco sobre la parte que tiene que ver con la parte de los archivos, ¿verdad? Entonces acá aquí recordemos que estos archivos de configuración pues tienen ciertas cuestiones que las vamos a utilizar más adelantito, que hoy ya las utilizamos algunas, pero esto es donde nosotros vamos a configurar ciertos parámetros. También vamos a utilizar otras cosas que tienen que ver con las URL, que de alguna manera hicimos unas para que lo linkara. Entonces aquí nosotros vemos que existe una URL pattern. Esta tiene que ver como los caminos, es decir, cómo nosotros vamos a utilizar esto como un enlace para que nos pueda llevar a nuestras vistas. Entonces, básicamente estas URL van a ser como el puente
entre los archivos que nosotros creamos en las vistas y lo que cuando el usuario o digite o le dé un link, un clic a un enlace, él nos va a relacionar esa información. Ok. Vamos a lo siguiente. Entonces vamos a crear nuestra primera página. Entonces para eso digamos que esta parte, recuerden ustedes que habíamos hablado del modelo Template View. Entonces, acá, en lo que nosotros vamos a hacer, en primer lugar, no necesitamos el modelo, porque no vamos a trabajar con bases de datos y en ese momento, pero tampoco vamos a utilizar o vamos a crear, como les dijera, plantillas o templates. Simplemente vamos a crear una vista para esa parte. Entonces, para esto, si nosotros ya vayamos a utilizar la parte de la base de datos que tenemos configurada, entonces sí se tiene que utilizar el model y hay los 3 componentes para hacer todas las interfaces y todo lo demás. Entonces, eso es nada más para aclarar que vamos a trabajar como con una vista en este momento. ¿Ok? Algo importante también es que nosotros vamos a trabajar con esto. ¿Ven? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa parte? Les explico. Esos son 2 objetos fundamentales, por así decirlo. Primero va a trabajar con esta clase que se llama request. Ya vamos a explicar ahí cómo es que funciona esta parte. Entonces, la parte de request y para eso, este request nosotros lo hacemos para enviar y luego nosotros, la respuesta que se manda a través de esto es a través de esta clase, que es el HTTP response, que juntos ya vamos a ver cómo funcionan, cómo es que se configuran, para que de esa manera podamos entenderle mejor. Ambos pertenecen a la biblioteca de Django. Las 2 son clases que pertenecen a esa parte. Ok. Ahora bien, para la primera vista, vamos a ir, pueden utilizar Visual Studio Code o el otro. Voy a utilizar yo en este momento, el que tengo a la mano ahorita es el Sublime Text. Y vamos a Open Folder. Y acá voy a seleccionar, lo estaba creando creo que en C y aquí había puesto clase. Y aquí tengo proyecto, por ejemplo, ahí. Entonces, si ustedes ven acá, aquí tengo Hermanais, está la información que tiene. Esto está encriptado, no nos interesa, pero dentro de esto, pues aquí tenemos, recuerdan que tenemos el sharing, el ASCII, la URL, son la información que tenemos. Entonces, estos son lo que forma parte del proyecto. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita en primer paso? Vamos acá. Fíjense bien dónde está. Está proyecto, que es la carpeta principal. Luego de eso está el proyecto que él me creó con estos archivos. Entonces, dentro de esta parte, vean, dentro de le vamos a dar un clic derecho, le vamos a crear un nuevo archivo. Si ustedes ven, acá dice que no tiene nombre el archivo. Entonces, por acuerdo, por así decirlo, general, por conveniencia, por adaptabilidad, por buenas prácticas, este archivo nosotros lo vamos a guardar y lo vamos a llamar views. ¿Ok? Views.py. Vamos a ver si hay de py acá. Py. Aquí está. ¿Ok?
Entonces, views, se va a llamar views.py y le damos guardar. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos nosotros nuestro archivo que se llama view. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando ustedes están en Visual Studio Code, es posible que les aparezcan ahí algunas opciones que le pidan instalar alguna extensión para mejorar o acelerar la parte de la creación de código y todo lo demás. Entonces, si lo pueden hacer, lo hacen. Y si no, pues lo podemos digitar y todo lo demás. ¿Ok? Antes, digamos que algo muy importante es que nosotros en esta parte que tenemos acá de esto, de Django, pues hay alguna información de documentación de Django que es bien importante que nosotros podemos utilizarlo. Acá podemos utilizar la parte del, por ejemplo, podemos utilizar esta parte, Request Response, que es el que estamos utilizando. Entonces, aquí lo que nos dice es, por ejemplo, lo siguiente, se lo voy a explicar ahí, qué es lo que nos dice, que dice que en este caso, Django utiliza la parte del request y la parte del response, estos objetos los utiliza para pasar como parámetros y obtener como ciertas respuestas. Ahora, cuando una página, aquí cuando una página es requerida a través de la parte del response, ¿qué es lo que hace Django? Django lo que hace es crear este HTTP response a través de ese objeto y entonces, cuando nosotros, digamos que mandamos a llamar o ejecutamos un objeto de esto, tenemos que ponerle un parámetro para que él nos devuelva un contenido. Eso es lo que nosotros vamos a hacer y van a ver que es bastante fácil. Aquí hay mucha información, hay ejemplos de cómo es que se mandan a llamar y hay bastante información, pero digamos que en este caso me interesa, pues más allá de eso, que lo veamos cómo es que funciona, pues. Pero sí es también importante que utilicemos siempre la ayuda o la documentación de los frameworks, porque de esa manera nosotros vamos a ir creando una cultura de no solamente ir digitando, sino ir tomando en conciencia o en consideración la parte que ir entendiendo, por así decirlo, lo que estamos haciendo, porque muchas veces estamos como, como digitando código, pero no sabemos qué realmente es lo que se está haciendo. Pues entonces por eso y hay muchos materiales en español, por ejemplo, para que podamos hacerlo. ¿Ok? Ok. Entonces, estando acá, lo primero que vamos a hacer es que necesitamos hacer como una importación. Aquí le ponemos que es una importación Django, acá en esta parte. ¿Por qué, verdad? Porque este es Django.http, por ejemplo, es import. En la parte como les dijera, en la parte del Visual Studio Code, lo voy a hacer por si ustedes lo están haciendo en eso. Creo que a mí me estaba dando ciertos problemas. Vamos a ver. Voy a abrir el Open Folder acá. Está en el escritorio, clases proyecto 1.
Ok, vamos a cerrar esto y vamos a ver si no me da. Voy a cerrar esto acá, hasta ahí. Y acá tengo el archivo que es la parte del view. Ok. Aquí en vez de me pone esto, que si yo quiero instalar eso, le pongo que lo instale. Entonces, lo que hace realmente es ir como mejorándome eso. Por ejemplo, ojalá que funcione acá. Vamos a ver. Digamos, from Django. Punto. No me lo pone. HTTP. Acá, import. Esta parte. Y acá, dentro de eso, vamos a poner el HTTP, lo que es response, esta parte que tiene que ver con HTTP response, ok. Luego de eso, con eso lo que estamos haciendo es que estamos mandando a llamar de la biblioteca de Django la parte del objeto response. Ahora vamos a crear nuestra primera vista, por así decirlo, a través de una función. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, acá, saludo 1, por ejemplo. Esa función, recordemos lo que acá, esta vista le vamos a poner un parámetro, por ejemplo, y recordemos que nosotros necesita un argumento para que pueda ser como visto. Entonces acá le vamos a poner la parte del request. Esta parte es lo que se manda acá. Y esto ahora nos va a devolver ahora acá una respuesta, el return. ¿Y qué es lo que nos devuelve? El HTTP response. Y acá le mandamos el parámetro de lo que queremos que nos muestre acá. Bienvenidos estudiantes a proyectos Django. Ok. Entonces, acá, esto de acá, esta función que hemos creado, le podemos llamar que va a ser, esta sería la primera vista. ¿Y cuál va a ser la función? ¿Cuál va a ser la función acá? Ok, esta función la vamos a conocer como la primera vista. ¿Cuál va a ser la función de él? Devolverle una respuesta. ¿Qué respuesta? Esta de acá. Entonces, si ustedes se fijan en la presentación, hablábamos que necesitamos un request y un HTTP response. Entonces, ¿cómo se utilizan? Lo estamos viendo acá, por así decirlo, ¿ok? Entonces, acá nosotros necesitamos, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer nosotros para enlazar esta parte a través del navegador para que decirle, va, mira, yo quiero que me muestres esta vista y cuando yo la muestre en el navegador, que me mande esta información? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para eso acá vamos a guardar esta parte y vamos a utilizar aquí el URLs acá. Si ustedes se fijan, ahí es como un índice, pues las URLs van a ser como un índice que va a tener nuestro proyecto, en donde van a estar toda la parte que tiene que ver con las vistas que nosotros hemos creado. Ok, entonces, si nosotros vemos acá, vamos a seguir como ese patrón, por ejemplo, digamos, de esto que está acá, desde esto hasta esto, en Python se conocen como tuplas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer algo siguiente. Acá vamos a ver si podemos hacer esto. Un path. Y acá. Entonces, nosotros acá vamos a poner, por ejemplo, mi saludo. Pero, aquí voy a hacer una aclaración. Por ejemplo, si ustedes se fijan, yo lo que voy a hacer, un path es como una ruta, ¿verdad? Entre la URL y mi vista que está acá.
Si ustedes se fijan, se llama saludo 1. Entonces, en las URL, yo acá en el pad, esto no es necesario que se llame tal y como está aquí en la vista. Es decir, no es necesario que se llame saludo 1, pero por conveniencia es mejor ponerle el mismo nombre y de esa manera no tenemos ninguna confusión. Yo le puedo poner mi saludo y no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, le vamos a poner, digamos, tal y como está allá, que se llama saludo 1, ¿ok? Y acá, luego de eso, aquí es donde va una flecha invertida, ponemos coma, y después de esto, vean, acá, perdón, es esta nomenclatura, acá lo que sigue es, ahí sí ya es, digamos, como la ruta o el archivo, por así decirlo, la función que hemos definido nosotros, en la cual nosotros tenemos que hacer como llamarlo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le pusimos? Se llama saludo 1. Y acá le ponemos una coma, si ustedes ven, acá siempre al final va una coma. Y pues aquí guardamos los cambios y si todo está bien, pues básicamente vemos que es más sencillo, por ejemplo, acá si yo ya lo vamos a probar, aquí si necesito otra vista, pues le pongo otro nombre y listo. Si ustedes ven saludo, lo mando a llamar aquí. Ok. Ok. Entonces, algo importante que no se nos olvide acá es hacer una importación del módulo, por ejemplo, se llama proyecto 1, por ejemplo, punto view, punto saludo 1. Ok. Import, un import, saludo 1. Ok. Entonces, vamos a ir acá. Vamos a ejecutar nuestro servidor, nuestro run server allí. Ok. Ver esta parte. Vamos a ver. Acá tenemos esto, lo voy a hacer de nuevo para ver si. Ok. Acá teníamos la parte del Python. Naje.py run server. Ok. Vamos a copiar. Lo vamos a ejecutar por acá. Dice que request método get y todo lo demás en mis saludos. Ok. Está intentando mandarme esta parte de acá.
saludo 1 y la view se llama saludo 1, ok. HTTP response request, HTTP response, ok. Veamos qué es lo que veamos. Tenemos el Django, la parte que tiene que ver en views from the Django HTTP. Luego tenemos el import de la HTTP, la parte del response. Estamos bien. Y luego esta la definimos el saludo con un request y listo. La función no tiene que devolver esta parte, response y todo lo demás, ok, estamos bien. Y las URLs, esta parte debería de, vamos a ver. Solo voy a probar esto porque aquí saludo 1, por acá está. Ahí está. Estaba bien, fíjese el código. El problema es que como nosotros queremos linkar, no importa que eso esté, como nosotros queremos linkar esta parte de acá, tenemos que pasarle este parámetro. De lo contrario, no nos va a dar el resultado acá. Entonces, si nosotros solo ponemos la parte del servidor, entonces así nos va a dar esto, porque no nos está encontrando eso, sino que como nosotros queremos, si yo le pongo, por ejemplo, acá, admin, entonces aquí me va a dar la parte de una ruta que no le hemos visto todavía, para configurar usuarios de Django. Entonces, si ustedes ven, aquí existe algo para configurar, pero si nosotros tenemos acá, y yo quiero mandar mi vista saludo, entonces tengo que ponerle saludo 1, le puse, pleca, y entonces aquí está. Eso es lo que en la otra hicimos, básicamente con un entorno virtual. Entonces acá, así es como funciona. Entonces nosotros acá podemos crear, digamos, otra vista ¿cómo se llama? En View. Podemos poner, por ejemplo, una segunda vista que se llame, qué sé yo, saludo 2, por ejemplo. Y acá le ponemos segunda vista. Ok, entonces, y acá en las URLs nosotros tenemos esta parte del path, y aquí nosotros
en los puentes acá, que le vamos a ir llamando las vistas acá. Por ejemplo, el pad, que sería como saludo 2, ok, y acá sería así. Esto, lógicamente aquí, nosotros, es esto, vean lo que estamos haciendo acá. Estamos mandando a llamar funciones que en esta zona vistas, como es que se... Ahora, lógicamente, van a haber vistas cuando ya estamos trabajando con formularios, con códigos HTML, que se van definiendo acá. Y dentro de esas, nosotros mandamos a llamar, como les dijera, hacemos la relación entre esta función, que son básicamente la construcción de las vistas, y las linkamos a través de las URL. Entonces, acá lo voy a dejar sin importar, sin hacer el from de la parte del saludo 2, para que vean el error acá. Vamos a poner 2. Y vean, aquí me dice que no existe esta página. Entonces, cuando sea así, podemos probarlo a través de hacer diferentes import. Ups. Que en este caso sería un import de 2, porque lo estamos utilizando acá. Lo vamos a guardar, lo vamos a ejecutar acá, para ver si nos devuelve el saludo. No. Bueno. Veamos. Clic. En la view me parece que hay un problema con un espacio. Ahí donde definió al inicio. No, al inicio está dentro de la... Tienes razón. Esto es bien importante, acuérdense la indentación que tiene que ver con Python, porque eso sí es bien delicado. Si nosotros movemos ahí esa parte, entonces aquí estaba, ya cargó. Entonces, aquí, por ejemplo, esta parte yo no le he presentado, no le hice una presentación, porque si ustedes ven, como que estas partes salen bastante, no difícil, pero sí, por ejemplo, si yo solo les pongo las presentaciones acá, ok, haga esto, haga lo otro, pero es importante ir viendo acá, por eso me gusta irlo como haciendo acá, para que veamos cómo se relacionan estas cosas con una y la otra. Entonces, estas son las URL, es donde nosotros vamos a llamar. Ahora, lógicamente, cuando se tiene una aplicación, no vamos a estar poniendo aquí cada dirección, sino que a través de un botón, de un link, vamos a hacer la llamada de esto. Pero, y si ustedes ven, por ejemplo, el código fuente que esta página tiene, no es como el HTML, vean. No dice HTML y todo lo demás, sino que completamente muy diferente. Entonces, pero también en la próxima clase vamos a ver acá cómo es que nosotros le podemos poner aquí en las vistas un formato a esto a través de códigos HTML, como que si fuera una página, y ahí vamos a ir ya viéndole cómo es que se construye un formulario y todo eso. ¿Ok? Bueno, va a quedar el video por ahí. Yo tengo otra clase a las 6:40. Espero pues que por lo menos hayamos avanzado un poco de esto, así ya quedamos acá. Por ejemplo, lo importante es que en la próxima clase ustedes ya hayan realizado esta práctica así sencilla, y luego vamos a ir creando otras vistas, creando el formato acá. Vamos a ir creando así un proyectito un poquito más grande, pero se empieza así, digamos, poco a poco con esta parte. Ok. No sé si hay alguna duda, pues me pueden escribirla, porque como les mencioné, si tengo otra clase, estamos proyectados, ya nos pasamos ahí como casi 20 minutos. Entonces es importante pues que hagamos la práctica. Yo sé que algunos la fueron haciendo, pues otros a lo mejor no, por cuestiones de equipo y todo lo demás, pero estoy consciente de eso, pero confío también en que lo van a hacer. Ok, entonces no me resta más que darle las gracias. Nos vemos el próximo lunes, primero Dios, a la misma hora. Muchas bendiciones a todos y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, Lip. Buenas noches. Buenas noches.